un contratiempo. Bueno, acá faltan todavía 7 para ser admitidos. Mientras estamos admitiendo, vamos a empezar las clases ya. A ver, hoy día vamos a hacer lo que es rinología. En rinología vamos a hacer 3 temas importantísimos. Uno es epistaxis y traumatismos, obviamente. El segundo tema es rinitis alérgica. Y el tercer tema es rinosinusitis. ¿Ya? Son los 3 temas que vamos a tocar en rinología, que esos son los temas más importantes también. ¿Ya? Entonces estamos todos, ¿no? ¿Me escuchan claro? ¿No hay alguna interferencia? Sí, doctor. ¿Sí? Ya. Entonces continuamos, ¿ya? Entonces, empezamos con epistaxis, ¿no? Viene de la palabra raíces griegas, sobre y fluir, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedo decir? La epistaxis, así como puede ser un tema muy simple, muy sencillo de corregir, también puede convertirse en un gran problema. Siempre yo les digo a mis alumnos, algún maestro nos contaba, ¿no? De que en alguna parte cuando fue a Europa a hacer algún congreso o algo, vio en un consultorio de un otorrino, decía, bueno, el doctor tal, ¿no? Como cualquier placa, pero lo que le llamó la atención es que decía, ¿no? A manera de un eslogan, algo así, ¿no? Decía así, se atiende, en otorrino, se atiende toda patología de otorrino, excepto casos de epistaxis. Así decía, siempre me cuenta el maestro Sánchez en el Hospital Revalidati que eso había leído, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tratan de decir eso, ¿no? De que, como les vuelvo a repetir, ¿no? Estos casos de epistaxis son tan simples, tan sencillos de tratarlo, con una cauterización, con un taponamiento, con, qué sé yo, una electrocauterización, que puede ceder fácilmente. Pero también hay casos en donde la sangre, pues, empieza a salir y pues no para con ningún método. En el caso, digamos, de patologías como, bueno, están tan anémicos que la hemoglobina pues baja a 8, 9, el nivel proteico está totalmente hasta el nivel mínimo, las plaquetas también se ven disminuidas. Entonces, ni siquiera una electrocauterización sirve en eso. Y estos casos yo ya he tenido ya. Y ellos vienen pues solo para cauterizarse, pero en realidad ya no podemos cauterizar si no tenemos la mecánica, la hemodinámica, ¿no? En niveles óptimos. ¿Ya? Entonces, es por eso que hay cuadros en donde se complica, ¿no? Casos de epistaxis. Otro tema muy importante para hablar de epistaxis es que ustedes habrán escuchado, ustedes mismos, y no me dejarán mentir, tal vez cuando van a una farmacia y las personas, tanto adultos, niños, adultos mayores, sangran por la nariz, van a la farmacia, o el vecino, o el compadre, lo que sea, dicen, van a la farmacia y le dicen, estoy sangrando, por favor, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que puedo tener? ¿Y qué me puede vender? Lo primero que les dicen es, ya, usted debe tener la presión alta. Y es por eso que necesita tomar sus pastillas para la hipertensión. Es lo que siempre van a escuchar. O no estoy en la verdad. A ver, ¿alguno de ustedes ha tenido esa experiencia donde siempre dicen que sangrado de la nariz es sinónimo de hipertensión? Ayrton César, ¿qué opinas acerca de eso?
Ayrton, ¿estás ahí o no? Alan Cáceres. Sí, doctor. Bueno, sí, siempre he tenido, ¿no?, la experiencia de que en algún momento sí había tenido este proceso de epistaxis y bueno, sí me habían dicho, ¿no?, que podría estar relacionado con la presión alta. Incluso yo lo creía, ¿no?, antes de haber llevado el curso de otorrino, pero como usted nos explicaba, más se debía a algunas lesiones, ¿no?, que teníamos en en la, en la cavidad nasal, ¿no?, en sí. Claro, eso que les había dicho en prácticas, ¿no? Siempre yo recalco a mis alumnos, ¿no?, que nunca relacionen. Puede ser mínimo, no le digo que no, el 100%, pero hay un porcentaje muy, pero mínimo, que sí efectivamente hay relación entre una crisis hipertensiva a un cuadro de epistaxis, ¿no? Y como vamos a ir desarrollando sobre el tema de epistaxis, en ningún momento va a decir causa o factor predisponente la hipertensión. Y si lo vamos a mencionar, va a ser pues con una causa mínima. ¿Ya? Entonces, para eso les pongo estas consideraciones importantes, ¿ya? Bien, entonces es pues el sangrado, ¿no?, la epistaxis en alguna zona, en algún lugar de la mucosa septal o de la fosa nasal. Y generalmente pues hay áreas, ¿no?, específicas de lo que son el sangradito, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? Es un sangrado autolimitado siempre. Aquí dice, mira, epistaxis de difícil manejo cuando hay relación con casos de hipertensión, anticoagulación o discrecias sanguíneas, sí es un poco complicado el manejo, pero mientras no tengas estas correlaciones no es tan complicado el manejo, simplemente requiere incluso de una digitopresión nada más, a nivel de las narinas o a nivel de la zona K, y es lo que tenemos que determinar, ¿ya? Entonces, bueno, un poquito mayor frecuencia en el sexo masculino, pero no es mucho, la mujer cuenta en eso, ¿sí? Para saber, entender cuáles las características de una epistaxis, tenemos que ver el famoso plexo de Kieselbach, ¿no?, que es el plexo anterior, que se encuentra en la zona anterior del cartílago septal, de la mucosa septal, mejor dicho. Entonces, tenemos que saber que este famoso plexo de Kieselbach está irrigado por ramas que provienen tanto de la carótida externa como de la carótida interna. Mediante la carótida externa, ¿cuáles son sus ramas que van a llegar? La arteria facial, la palatina descendente y la esfenopalatina, ¿ya? Esas son las que vienen o provienen de la carótida externa. Y las ramas que vienen de la carótida interna son las dos etmoidales, tanto anterior como posterior, y la arteria oftalmal. Entonces, todos estos, a manera de un ovillo, se llegan a anastomosar y forman lo que es el ovillo de Kieselbach o el plexo de Kieselbach. Justamente acá nuevamente, ¿no?, la carótida externa mediante su rama maxilar nos va a dar, pues, ¿no?, lo que son las fenopalatinas. De acuerdo a ello van a llegar a la septaria turbinal, y la arteria facial mediante la vía superior va a llegar ¿a dónde? Al famoso plexo de Kieselbach. Y la carótida interna, por su parte, llega a través de la arteria oftalmológica, la etmoidal anterior y la etmoidal posterior. Y estos van a confluir en este gran ovillo que se llama plexo de Kieselbach, ¿no? Acá más de eso, ¿no? Tenemos el famoso plexo de Kieselbach, ¿no?, la parte anterior de la cavidad nasal. Nuevamente, ¿no?, seno-palatina. Acá pues están enumerándolo todos las ramas, ¿no? Tenemos la seno-palatina, las dos etmoidales anterior y posterior, la palatina descendente, que este plexo de Kieselbach es el responsable de más o menos
90% de los casos de epistaxis. Bien, tenemos otro que no muy importante, el plexo de Woodruff, ¿no? Esta que es ubicada de la cola del hornete medio. Entonces, esto es lo que va a determinar los famosos sangrados posteriores. Probablemente son un poquito más difíciles de tratarlos, de controlarlos, pero gracias a Dios no es tan frecuente, ¿no? En cambio, pues el plexo de Kieselbach pues, es más. Bien, pasemos a, bueno, más allá del área Kieselbach, la clasificación según su localización, pues una epistaxis anterior, superior, posterior. La más frecuente es la anterior, chicos, acuérdense, es la más anterior, ¿no? Ahí va el plexo de Kieselbach. La epistaxis superior, por ejemplo, que va a proporcionar lesión de las ramas media lateral de las arterias moideal anterior y posterior. Puede ser también de la esfenopalatina. Chicos, cuando sangra la esfenopalatina, la epistaxis es un poquito difícil de tratar porque tiene un calibre más o menos grueso de la esfenopalatina. Y se da pues por casos de fractura de la pirámide nasal, ¿ya? Y de epistaxis posterior, la esfenopalatina también, en la parte posterior, y estas son pues graves, incoercibles, o sea, muy difíciles de tratar, o sea, angustiantes, difíciles. Les cuento a manera de experiencia, hace, bueno, unos cuantos años mi hermano estaba parado en una esquina, ¿no? En Salcedo, ¿eh? Y de repente vienen unas dos personas y sin mediar alguna, sin ninguna causa, le dieron un golpe certero a nivel de la nariz. Él estaba distraído, parado. Y bueno, lo que pasa es que hubo un sangrado, pero una epistaxis profusa, obviamente por el golpe, ¿no? Entonces lo que había hecho ya mi hermano, al ver tanta sangre, fue al hospital, le hicieron un taponcito, y el tapón pues estaba 2 días sin sacar. Cuento eso, ¿no? Ya no sangraba. Y para su mala suerte fue donde un colega otorrino, particularmente, ¿para qué? Para que le retire el taponcito y que, bueno, revise si hay alguna fractura, si hay algo que pueda hacer para estar más seguro, ¿no? Porque el sangrado ya había cohibido y, bueno, estaba con el taponcito, ¿no? Entonces mi hermano va donde este colega y le dice, no, doctor, hace 2 días me han asaltado, me han agredido, y bueno, ahora estoy con un tapón, quisiera que me lo retire o algo mejor parecer, ¿no? ¿Qué tratamiento voy a recibir? Entonces, el colega sacó al tabique y dijo, esto hay que refracturar, porque está fracturado en los huesitos propios de la nariz. Y bueno, dijo, bueno, lo haremos pues rápido, no es mucho, dice, ¿no? Y hizo una maniobra de reposición, tal vez de una supuesta desviación de los huesos propios de la nariz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde se lesionó en ese movimiento la arteria esfenopalatina. Y hubo un sangrado, mira, de 2 días que ya no sangraba nada, prácticamente empezó a sangrar hasta no parar. Cuando llegó hasta una hemoglobina de 7, tuvieron que transfundirlo, hasta que lo llevaron bueno, pidió su alta, lo llevaron a Arequipa, en donde mediante una cirugía endoscópica lograron cauterizar la arteria esfenopalatina. Como les repito, chicos, la esfenopalatina es muy difícil de cauterizar. Es más, lo tienes que hacer vía endoscópica, no puedes hacerlo así directamente. Bien, entonces eso les cuento a manera de experiencia, de que a veces maniobras que no lo hacemos adecuadamente puede producir
mira, de una epistaxis que ya estaba controlada, una reagudización muy fuerte. ¿Ya? Bueno, entonces seguimos, ¿no?, con la irrigación que les había hablado. Esto es que quiero que sepan. Y acá justamente son las cosas que les voy a explicar, ¿no? Dentro de las causas tenemos las traumáticas y las no traumáticas. Las traumáticas, obviamente, una cirugía, una postatoplastia, qué sé yo, ¿no? Y en las no traumáticas siempre no va a haber inflamatorio, el tipo de rinitis. Pacientes vienen, doctor, las mamás vienen con los niños de 5 o 6 años, doctor, mi hijo está sangrando, no sé qué hacer, toda la vida sangra. Su preocupación en este momento de ellos es el sangrado. Pero en ningún momento dicen, pues no, doctor, tiene una rinitis alérgica que no está tratada, que se está desencadenando, necesita un tratamiento para la rinitis alérgica, no para el sangrado. Eso no vienen los pacientes a decir. Lo que quieren ellos es tratarse la epistaxis. Entonces, si ustedes ven acá, dentro de las inflamatorias, las no traumáticas, está el catarro nasal y la rinitis. Como les he dicho, pacientes alérgicos cursan con epistaxis. ¿Y por qué cursan con epistaxis? Porque hay una manipulación excesiva a nivel de las fosas nasales. Bien, ahora, las tumorales, pues, macetán, un pólipo, a ver, un momentito. Bien, entonces, hay algunas, ¿no? El pólipo, por ejemplo, los pólipos, parte de la sinusitis, pues va a producirnos acá dice pólipo sangrante del tabique, ¿no? No se refiere a eso, sino a un tema de rinitis específica que va a producir el pólipo, y el pólipo que obviamente sangra también. Un episodio, una neoplasia, ¿no? A nivel de, por ejemplo, el adenocarcinoma de Cabum faríngeo, cáncer, ¿no? Puede ser. Un caso, les digo, joven de 17, 18 años, con un sangrado inespecífico, constante, de regular intensidad. ¿Cuál es su primera aseveración diagnóstica? Ana Cecilia Ochoa. Presente, doctor. A ver, buenas noches. Buenas noches, doctor. Si es que te mencionan los signos que acabo de describir, ¿cuál sería tu primera aproximación diagnóstica? De tipo inflamatorio, no traumático inflamatorio. ¿Ya? Pero si te digo joven o adolescente de 17 años de edad, sexo masculino, acude o refiere periodos de epistaxis frecuente de regular intensidad, que va yendo, pues, ¿no? 2, 3 años, ¿no? Y cada vez más se va desmejorando o aumentando la intensidad de las epistaxis. ¿Cuál es tu primera aproximación que me dices? ¿En qué podría estar pensando?
ser una rinitis, doctor. Rinitis. O por un pólipo también, doctor. Pólipo. Ya. Eres una Cecilia, ¿no? Denis Quispe. Presente, doctor. A ver, ¿ya has escuchado la Sí, historia doctor, clínica? un adolescente con periodos de epistaxis, regular intensidad, de moderada intensidad. ¿Por qué? Podríamos atribuirle una causa traumática, doctor. Si no es una causa traumática, pero con los datos que nos ha dado, podríamos decir que no es un momento traumático, porque no nos dice en ningún momento que ha sufrido un accidente, ¿no? Entonces podríamos atribuirle en una causa, una epistaxis no traumática, a descartar etiología inflamatoria o diferente tumoral también, ¿no? Pero considerando la frecuencia en ese grupo etario, considerando su edad, 17 años, podríamos observar que es una causa inflamatoria, ¿no? Podría dudarse una rinitis o más que nada. Ya. A ver, una tercera opinión. Jenny Espinosa. Jenny, ¿estás ahí? Jenny Yurema Espinosa, ¿estás? ¿Quién se durmió? Víctor Hugo. Atención. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, una opinión acerca del caso que he expuesto. ¿Cuál sería tu primera, segunda aproximación diagnóstica? Doctor, primeramente tendríamos que pensar una afección no traumática, en este caso tal vez podría ser causado por lo que es una úlcera, doctor. ¿Úlcera en dónde? ¿Septal? Sí, doctor. Ya. O tal vez, doctor, podría ser un proceso neoplásico que podría estar, en este caso, causando con una hemorragia. Uh-huh. ¿Y la edad? La edad no te dice nada porque dije 17 años. Uh-huh. Tal vez, doctor, podría ser por un angiofibroma juvenil. Ahí está su nombre mismo, ¿no? El o también le llamamos, mira, acá está puesto angiofibroma juvenil nasofaringeo. O también tiene su otro nombre, el nasoangiofibroma también le llaman. Bueno, es lo mismo, juego de palabras nomás. Como les digo, paciente adolescente, 15, 16 años, de sexo masculino, con epistaxis a repetición, sin causa aparente, o sea, obviamente no es una traumática, ¿no? Es nasoangiofibroma hasta demostrarse lo contrario. ¿Me entienden? Es como que digan, ¿no? En cirugía, dolor agudo a nivel periumbilical que migra a la zona de la fosa ilíaca derecha con signo de rebote positivo. ¿Qué cosa es? Es cuadro de apendicitis aguda hasta que se demuestre lo contrario, ¿no es cierto? Eso es lo que son adagios, ¿no?, de la medicina. Es lo mismo que les menciono, esa signología. Siempre debe uno pensar en su primer diagnóstico, que podría ser, es el famoso nasoangiofibroma juvenil, que es una tumoración a nivel
de la cola del cornete, ahí empieza a formarse como especie de un tumor totalmente vascularizado, en donde su clínica es esa, la siguiente, ¿no? La de sangrado permanente de un joven de 14, 15, 16 años. En el sexo masculino es mucho más frecuente y que es lo que tenemos que determinar siempre, y es una emergencia eso para operar. Incluso se tiene que pasar por un estadio de embolización previa, prequirúrgica. ¿Para qué? Para que tengamos mayor acceso para la cirugía. En este caso, antes los otorrinos adultos lo hacían digitalmente, metían la manito por el paladar, hacían un corte de media luna, destapaban el paladar blando y metían el dedo y lo sacaban así manualmente con las manos, porque es un tumor demasiadamente friable. ¿Ya? Entonces, ese es, chicos, el nasoangiofibroma. La solución solamente es cirugía, no hay otra cosa. Va a sangrar bastante, tener que tener apoyo de un médico, urciólogo, internista, qué sé yo, para reponer volumen, porque sangran bastante. ¿Ya? Y la otra forma de cirugía, pues la cirugía endoscópica, ¿no? que actualmente está en boga y que, bueno, casi todos los cirujanos están empezando a realizar estas cirugías, lógicamente con los medios adecuados. ¿Ya? A ver, de todo esto, ¿dónde está la hipertensión arterial? De todas estas causas. No hay, ¿no? Causas locales. Ahora, en causas, ¿qué se llama? De causa general. Sí, acá hay uno, mira, si ustedes se dan cuenta, mira, ¿por dónde está? Arteriosclerosis. ¿No? La arteriosclerosis, por acumulación a nivel de las arterias, pues produce difteria, escarlatina, las secuelas hanseníanas. El simple hecho de exposición al sol, dan horas y horas de formación en los colegios y donde hay contacto solar, empiezan a sangrar. ¿Por qué? Porque hay una lesión previa. Pero lo que van a determinar es, pues, exposición al sol, una descompresión brusca, también una exposición al frío intenso. Si mucho calor produce esto, también mucho frío nos puede producir. Bien, ¿cómo es que diagnosticamos un cuadro de epistaxis? Tenemos que determinar mediante la anamnesis, ¿no? Preguntar, a ver, ¿ha tenido algún golpe, doctor? ¿Sabe que acabo de bronquearme con mi pata? Ah, ya, es la causa traumática. O si jugando la pichanga hace un salto, le da un codazo, obviamente va a determinar un sangrado. Y cuando hay sangrado es signo de fractura, que es lo más frecuente, ¿no? Fractura del hueso de los bronquios de la nariz o fractura a nivel de la pirámide nasal. Bien, siempre tenemos que tener en cuenta si una persona ha sangrado mucho, bastante cálcica y hipotensa, ¿no? Verificar siempre en cuanto al diagnóstico a sus signos vitales. Tenemos que localizar definitivamente el área de sangramiento, ¿no? Definitivamente tenemos que hacer una limpieza exhaustiva de los coágulos para poder observar la zona probable de epistaxis. Examen físico, bueno, siempre ayudarnos con los espéculos nasales. Definitivamente tienes que pedir toda la batería, en este caso del laboratorio, para determinar cuánto de hemoglobina, cuánto de proteína, cuánto de plaquetas está manejando el paciente. Si, digamos, no son los óptimos, tienen que tratarlos probablemente reforzando, ¿no? En cuanto a laboratorio, plaquetas, bueno, ¿con qué podemos diferenciar o con qué diagnóstico diferencial nos presenta la epistaxis, ¿no? Los tumores, como sus compañeros han dicho, ¿no? Tumores, hemorragias broncopulmonares. Acá tenemos que determinar
si este sangrado va precedido o no de tos. Entonces, si es de tos, definitivamente pueden ser hemorragias broncopulmonares. Varices esofágicas sangrantes, definitivamente a nivel del conducto digestivo, con el sistema digestivo, ¿no? ¿Qué tratamientos tenemos a nivel de la simples? Yo, por ejemplo, trabajo mucho con el ácido tricloroacético, que me da muy buenos resultados. Otros trabajan con el más común. A ver. Willy Freddy Mamani, ¿estás en el salón? Alexander Jiménez, ¿está? Alexander Jiménez, a ver, cuéntame, ¿qué sustancias cauterizadoras conoces? Bueno, el nitrato de plata, Ya, es más conocido, ¿no? también el ácido tricloroacético. Tricloroacético. ¿Cuáles son cuándo puedes usar el nitrato de plata y cuándo puedes usar el tricloroacético? ¿Hay alguna diferencia? ¿Son iguales? A ver, el nitrato de plata, si bien es cierto, es uno de los más preferidos, más usados, puede tener un poder cauterizador, pero va a depender mucho del grado de concentración. Se recomienda que la concentración sea más del 50%. Ahí vas a obtener una cauterización pues óptima, ¿no? Y tiene el nitrato de plata, lo que tiene es buen margen de error, ¿no? En cambio, el ácido tricloroacético es un poquito más eficiente, más sencillo tal vez, o más concentrado, se puede decir, pero que cuando haces o haya contacto con determinada región en este caso de la mucosa nasal, puede producirte una quemadura química, el tricloroacético. Por eso es que hay que hacerlo con personas, a ver, ¿cómo le puedo decir? Que tengan mucho cuidado, ¿no? Porque imagínense que causes una quemadura a nivel septal o peor todavía si es a nivel de la narina. Entonces, hay casos de iatrogenia con estas sustancias. Bueno, pasamos a lo que es, pasamos lo que es cauterizaciones. Para hacer una electrocauterización definitivamente tenemos que tener un anestésico tópico, ¿no? O inyectable para poder trabajar con tranquilidad. Bueno, aquí por ejemplo una forma de cauterización química. Bien, a ver la epistaxis. Pasamos un poco. Acá este tema también es importante para saber lo que son los taponamientos. Los taponamientos es importante que sepan ustedes porque pueden ustedes realizarlo en cualquier lugar donde estén. ¿Para qué? Para cohibir el sangrado. Antes de que estés pensando en cauterizar o electrocauterizar, podemos hacer un taponcito que va a ir muy bien con el caso de epistaxis. Miren, siempre poner como una especie de un acordeón, ¿no? Tratar de ir la parte de la base poco a poco
vez que ya estás pasando la línea media, empiezas a la gas esté ocupando regularmente a lo largo de la fosa nasal, incluso de la parte ¿ya? Bueno, son algunos tips, ¿no? Mira cómo hay que poner en acordeón. Eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Bueno, algunos otros tipos de tamponamiento, ¿no? Este es el famoso tamponamiento posterior. Tienen que realizar una sonda vesical y vamos a tratar de llenar a nivel de la cuana el globito que es pues como para poner una sonda, ¿no? Este procedimiento es un poquito traumático, por lo tanto no puedes tú hacer o realizar en un consultorio sin previa preparación. Realmente esto se hace en sala de operaciones porque es muy, muy traumático, que te introduzcan primero una sonda por ahí, ya está bien, pero las gasas como torundas que ingresamos, pues no. Bien, entonces pasamos a lo que es taponamiento, seguimos. ¿Qué complicaciones tenemos después de un taponamiento nasal? La rinitis, pues inflamatorio, el hemotímpano. Muchas veces cuando hacemos cuando el canal tan fuerte, lo que empieza a salir el sangradito a nivel de los ojos, a nivel del oído, por los conductos que tenemos, ¿no? Complicaciones. El tratamiento quirúrgico, como les he dicho, es la cauterización. Puede ser también una ligadura a nivel de tipo endoscópico, ¿no? Tiene que tener el entrenamiento suficiente para producir o realizar una ligadura. En caso de embolización podemos realizarlas también. Bien, chicos, a ver donde quieres 20. Ya, ahí lo dejamos ya. Vamos a continuar en la siguiente clase con lo que son fracturas, aunque es un poco pequeño el tema. ¿Ya? A ver, algunas preguntas. Yander Mamani. Está Yander Mamani. Gerson Flores. Sí, doctor, buenas noches. Yo tenía una consulta. Si bien es cierto, como han mencionado en esa parte de las maniobras de reacomodación, hemos visto que es traumático, ¿y en qué circunstancias o en qué casos se recomendaría? Puesto que he visto que en su mayoría, más que beneficio, nos trae una situación traumática. Eso, doctor. Ya, en el sentido de que con el taponamiento podemos producir lesión, ¿a eso te refieres? Sí, doctor. En este caso, en un proceso de epistaxis posterior, como usted ha mencionado, la maniobra en este caso, el ejemplo que nos ha mencionado, ha sido más traumática y ha causado más daño que beneficio al paciente, ¿no? O sea, nosotros, ¿en qué casos podríamos dar, ¿no?, esas maniobras de reacomodación de una posible fractura en el tabique nasal, en este caso, con el fin de cesar, en este caso, la epistaxis? Ya. En realidad, mire, la parte traumática, es decir, una posible fractura de hueso propio de la nariz y todo eso, tiene su manejo, ¿no? De tipo traumatológico, su reducción y todo eso. Pero la parte, o sea, si ahí viene el problema es la epistaxis cuando va precedida de una contusión,
lo que hay que hacer es una cauterización o en su defecto un taponamiento, ¿ya? Lo que es el sangrado tan corrosible que semana emana y no tenemos tiempo de tratar de hacer algún tipo de manipulación, ¿no? En el taponamiento posterior, por ejemplo, si bien es cierto, hay que, por la ayuda de una sonda, podemos, ¿no?, realizar este procedimiento, pero yo les recomiendo que este procedimiento lo deben hacer en sala, con cierto nivel de sedación, porque pues, es un taponamiento posterior cuando Ok, doctor, gracias. bien, chicos, lo dejamos entonces para traumatismos la siguiente clase, ¿ya? Pero vamos a hacer con rinitis más, ¿ya? ¿Qué día haríamos? En la tarde, hoy estamos martes, no, miércoles, mañana vuelta a la clase. El día jueves puede ser. Ok, doctor, ¿a qué hora sería, doctor? Igual, a la misma hora, sino un poquito más temprano, 8:30. Ya coordinamos, ¿Ya? doctor, pero el día jueves sería entonces, en la noche. Ya, jueves entonces, ¿ya? Ok, doctor, muchas gracias. Bien. Bien, chicos, entonces, hasta el día jueves. Que tengan buenas Hasta noches. luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, doctor, buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.